elemento metálico, cuando tenemos algún elemento metálico, siempre se ven atraídos, ya sea por el polo norte o por el polo sur, de un imán permanente. Siempre que este elemento ferroso o este elemento metálico, digamos, no tenga ninguna magnetización, siempre va a ser atraído, digamos, va a tener una fuerza de atracción tanto del polo norte como del polo sur de ese imán permanente. Por eso también hay herramientas, digamos, hay herramientas que se construyen para poder imantar elementos metálicos para poder atraerlos y poder hacer alguna reparación mecánica. El ejemplo más clásico, no sé por qué no lo tenemos acá, lo deberíamos tener por acá. El ejemplo más clásico de esto, digamos, es la brújula. La brújula, ¿cómo está construida? Por lo general es un elemento circular donde nos indica los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste, y concéntrico en el eje, digamos, de ese círculo que nos indica los puntos cardinales, tenemos un elemento metálico donde siempre la punta roja, digamos, siempre la punta roja nos indica el norte geográfico de la Tierra. Siempre nos indica el norte geográfico de la Tierra. Entonces, ¿qué podemos inferir nosotros? ¿Por qué un elemento metálico? A ver, esperen que tengo. Les decía que este fenómeno, digamos, de que siempre la brújula nos indica el norte, es porque la Tierra, nuestro planeta, también tiene su propio campo magnético. Solamente que la brújula, digamos,
está imantada en dos partes. Este es un imán, digamos, metálico, que tiene dos partes, un polo norte y un polo sur. Y el polo norte que nos indica la brújula, cuando nos indica el norte, en realidad se está alineando con el campo magnético que tiene la Tierra, con el campo magnético que tiene la Tierra. Pero como dijimos que para que se produzca esa alineación, recordemos lo que dijimos recién. Dijimos que existe una fuerza de atracción cuando los dos polos son distintos. Cuando nosotros enfrentamos un polo norte y un polo sur es cuando aparece la fuerza de atracción. Entonces, en la brújula, cuando se alinea, digamos, acá el polo norte de la brújula con el campo magnético de la Tierra, quiere decir que en la parte norte de la Tierra o en el polo norte geográfico de la Tierra, en realidad tenemos el polo sur magnético. El polo sur magnético, por eso el polo norte de la brújula se alinea o se ve atraído, digamos, o existe una fuerza de atracción con el polo sur magnético de la Tierra. Entonces, repetimos, el polo norte geográfico de la Tierra es el polo sur magnético de la Tierra. Y de la misma forma, el polo sur geográfico de la Tierra es el polo norte magnético de la Tierra. Por eso este polo norte de la brújula también se ve con una fuerza de repulsión con respecto al polo norte magnético de la Tierra. Y por eso, de esta forma, es que siempre la brújula nos indica el norte geográfico de la Tierra porque se ve atraído por el polo sur magnético de la Tierra, que coincide con el polo norte geográfico de la Tierra. Bueno, como habrán visto acá en esta figura, digamos, recuerden que el eje de rotación de la Tierra, digamos, tiene una cierta inclinación y por lo tanto también la línea, digamos, que une el polo sur magnético y norte magnético de la Tierra también va a tener una determinada inclinación con respecto al eje de rotación. Eso se llama declinación magnética o variación magnética, digamos, la diferencia que existe entre el nivel del norte y el sur magnético con el eje de rotación de la Tierra. También acá podemos observar las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético siempre van de norte a sur. Siempre van de norte a sur y nos indican, es una forma de representación gráfica del campo magnético en un determinado objeto. Acá lo estamos viendo en la Tierra. Y lo que podemos observar de esas líneas de campo magnético, que es donde el campo magnético es más intenso, esas líneas están más juntas. Esas líneas están más juntas acá, por ejemplo, en el polo sur y en el polo norte. Vemos que están más juntitas, por lo tanto acá la intensidad del campo magnético es más fuerte que acá, por ejemplo. Acá observen que las líneas de campo magnético están separadas. Están más separadas, eso significa que debido a que nos vamos alejando, digamos, del objeto que está magnetizado, la intensidad del campo magnético va disminuyendo. Entonces, una forma de representar de que la intensidad del campo magnético va disminuyendo es que estas líneas de campo magnético tengan mayor espacio. Con mayor espacio, menor intensidad de campo magnético. Cuando las líneas de campo magnético están juntitas, quiere decir que la intensidad del campo magnético acá en esos puntos es mayor. Y también las líneas de campo magnético siempre acá, como les decía, siempre tienen la dirección de norte a sur. Por eso tenemos acá las flechas estas que nos indican cuál es el sentido de dirección de las líneas de campo magnético. Y si ponemos una brújula en una línea de campo magnético, siempre nos va a indicar acá, digamos, cuál es el sentido en ese punto
del campo magnético. Por eso observen acá que estas tienen distintas inclinaciones porque están en distintas partes de las líneas del campo magnético, pero observen cómo es paralelo, digamos, el sentido acá del campo magnético de la brújula es paralelo, digamos, al sentido de la línea del campo magnético. Ya lo vamos a ver con detalle más en detalle. Este es un esquema, un gráfico, digamos, de cómo se da, digamos, o cómo se desplaza el campo magnético terrestre. Este sería la Tierra, digamos, y este es el Sol, ¿no? Este es el Sol que debido a la radiación solar, digamos, a la radiación solar, estas son las líneas de radiación solar, y este es como si fuera entre comillas, un escudo protector dado por el campo magnético de la Tierra. Y debido al impacto o al efecto de la radiación solar, digamos, es que se tiene esta forma, digamos, el campo, o cómo se deforma, digamos, el campo magnético terrestre. En comparación, digamos, con una figura clásica, digamos, fácil de entender para ver cómo es el campo magnético, digamos, en una esfera o en la Tierra, ¿no? Esa es la forma ideal clásica de verlo, pero en la realidad la deformación del campo magnético es de este tipo, ¿no? Debido al efecto de la radiación solar que llega a la Tierra, ¿no? Ya vamos a ver otros efectos también más adelante. Recuerden que cuando vimos campo eléctrico, o en realidad cuando vimos las características de las cargas eléctricas, qué pasaba con las cargas eléctricas cuando interactuaban entre cada una de ellas, recuerden que vimos la fuerza de Coulomb, el campo eléctrico, el potencial eléctrico, etcétera, pero también teníamos situaciones de cargas puntuales. ¿Qué queríamos decir con esto? Que podíamos tener un grupo de dos cargas puntuales negativas, dos cargas puntuales positivas, o dos positivas y una negativa, o cuatro negativas y dos positivas, de distintos grupos, pero nosotros podíamos separarlas a cada una de esas cargas, o aislarlas a cada una de esas cargas. Con los imanes no podemos hacer eso, porque cada vez que nosotros partimos un imán permanente, digamos, automáticamente se vuelve a formar un polo norte y un polo sur. Así que por eso se dice que no existe un polo aislado, digamos, en la naturaleza, ¿no? Un polo magnético aislado. Siempre que tengamos un material magnético, siempre va a tener los dos polos, el polo norte y el polo sur. O también no podemos hablar de que tenemos un monopolo magnético. Sí podemos tener un monopolo eléctrico. Podemos tener una carga eléctrica aislada, ya sea negativa o positiva, pero no podemos tener un monopolo aislado magnéticamente. Siempre van a estar de a pares o siempre con su polo norte y su polo sur. Los primeros trabajos de los efectos del magnetismo sobre los materiales fue realizado por Christian Ørsted. ¿Quién lo que hizo? Pues puso una brújula y por debajo de la brújula puso un conductor eléctrico. Y cuando por ese conductor no circulaba ninguna corriente, pues la brújula o la aguja de la brújula no tenía ninguna desviación. Pero cuando hacía circular una intensidad de corriente eléctrica por ese conductor eléctrico, observaba que la brújula cambiaba de dirección. Tenía una cierta desviación con respecto a su posición original.
Y también veía que cuando cambiaba de sentido la intensidad de la corriente eléctrica, también cambiaba la desviación angular de la aguja de la brújula en sentido contrario. Entonces, de esta forma, él pudo observar o pudo inferir que hay un efecto o hay una relación entre el paso de la corriente eléctrica y la brújula imantada o la aguja imantada de la brújula. Entonces podemos observar acá la primera interacción, digamos, de un fenómeno eléctrico con un fenómeno magnético, porque la corriente eléctrica es un fenómeno de la electrostática, como cuando vimos la definición de corriente eléctrica. Y ahora tenemos un fenómeno magnético que es la desviación de la aguja de la brújula, que la aguja de la brújula está imantada. Por lo tanto, tenemos nuestra primera interacción, digamos, entre un fenómeno eléctrico y un fenómeno magnético. Entonces, generando una fuerza sobre la aguja de la brújula para que se produzca su movimiento o su desviación angular. La corriente estaba realizando algún tipo de fuerza para que se produzca esa desviación sobre la aguja de la brújula. Y nosotros ya sabíamos que cuando vimos campo eléctrico, que la fuerza esa que se producía, digamos, por la interacción eléctrica, la podíamos definir como el producto de la carga por el campo eléctrico. Esa era la relación de la fuerza que generaba el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico. Y también vamos a ver ahora cómo el movimiento de una carga, también crea un campo magnético, Y ese campo magnético es el que ejerce esa fuerza, digamos, sobre otra carga u otra corriente. Y para definir, observen que acá empezamos a hablar de un determinado campo magnético y para poder definir esta nueva variable física que vamos a ver, la vamos a denotar con el símbolo B mayúscula y es una magnitud vectorial. Acá observen que tenemos un imán permanente donde está pintado, digamos, para poder distinguir el polo norte y el polo sur. Y acá, sobre esta hoja de papel que tenemos acá, o esta superficie blanca que tenemos acá, ¿cómo se llama? Bueno, exactamente, son virutas metálicas, ¿no? Virutas metálicas que se pueden sacar con una lima, por ejemplo, limando un hierro o un elemento metálico, ese material, digamos, que vamos sacando en pequeñas dimensiones cuando nosotros pasamos una lima o realizamos un desbaste sobre un elemento metálico, van quedando todas estas virutas. Si nosotros las tiramos a esas virutas sobre la hoja blanca y luego acercamos el imán permanente, esas virutas, al ser tan chiquititas, digamos, se ven alineadas con las líneas de campo magnético que está generando este imán permanente. Entonces podemos ver, digamos, podemos observar físicamente un fenómeno que es invisible para nuestros ojos. De esta forma, digamos, podemos realizar una representación real de cómo se verían las líneas magnéticas, que es algo imaginario, ¿no? Que lo utilizamos nosotros para poder representar la intensidad del campo magnético. Y observen cómo acá a los extremos de los polos, tenemos muchas virutas, porque recordemos que acá la intensidad del campo magnético es mayor. Y acá en esta zona, o acá, digamos,
podemos observar cómo las líneas de campos magnéticos tienen mayor separación porque a medida que nos separamos del imán, digamos, la intensidad del campo magnético empieza a disminuir. Bien. Debido a estas experiencias de Oerter, digamos, cuando hacía pasar la intensidad del campo, de la corriente eléctrica, veía la desviación en la aguja de la brújula, pudo inferir proporcionalidades. O que ese tipo de observaciones que estaba realizando tenían 4 características principales. Primero, que la fuerza que se generaba debido a la desviación de la aguja era proporcional a la magnitud de carga, o sea que a mayor intensidad de corriente eléctrica, mayor era la desviación que se producía en la aguja de la brújula. También que la magnitud de la fuerza era proporcional a la intensidad del campo eléctrico, y eso es relativo a lo primero, ¿no? A medida que nosotros aumentamos la intensidad de corriente eléctrica, también vamos a estar generando un mayor campo eléctrico, Que la fuerza también dependía de la velocidad de las partículas. Recuerden que la velocidad esta era la velocidad de deriva que tenía la partícula dentro del conductor. Recuerden cuando vimos la definición de intensidad de corriente eléctrica. Cada partícula tiene una velocidad de deriva determinada, ¿no? Y la cuarta característica es que los experimentos de fuerza no tienen la misma dirección que el campo magnético, claro. Y que la fuerza que se experimentaba o que se observaba no tenía la misma dirección del campo magnético que a donde estamos introduciendo, digamos, a esa partícula. Entonces, debido a eso, como dijimos, no sé si estaba acá, está acá. Entonces, estas observaciones y estas proporcionalidades que podíamos observar mientras íbamos realizando el experimento, digamos, se pueden traducir analíticamente a través de esta fórmula. Y la fórmula dice lo siguiente, que cuando tenemos una carga eléctrica, que está inmersa en un campo magnético, estos vectores celestes indican la intensidad y el sentido del campo magnético, que acá está representado en la carga eléctrica con este vector más grande, ¿no? Multiplicado por la velocidad de deriva que tiene la partícula, multiplicado por la velocidad de la deriva y multiplicado por el vector del campo magnético que está representado por este vector. Y también, debido a las observaciones, dijimos que la fuerza resultante no tenía el mismo sentido del campo magnético donde estaba inmerso esta carga eléctrica. Por lo tanto, va a ser perpendicular al plano formado por el vector campo magnético y por el vector velocidad. Por lo tanto, lo podemos traducir analíticamente como un producto vectorial. Por eso acá podemos escribir el módulo de la carga Q por la velocidad, por el campo eléctrico, por el seno de θ, donde θ va a ser pues el ángulo de separación entre la velocidad y el campo magnético. Escrito de forma vectorial, pues sería de esta forma. Por lo tanto, como es un producto vectorial, nosotros sabemos que la fuerza resultante, que en definitiva va a ser la fuerza magnética, en la carga Q, producida por la velocidad y producida por el efecto del campo magnético, va a ser una fuerza que va a ser perpendicular al plano formado por el producto de los dos vectores, y el sentido del vector resultante va a estar dado por la regla de la mano derecha, porque eso es lo que tenemos que aplicar cuando tenemos un producto vectorial. Evidentemente, la fuerza
la fuerza magnética va a ser máxima cuando el seno de tita sea igual a 1, ¿no? Y el seno de tita va a ser igual a 1 cuando el ángulo entre el campo magnético y la velocidad sea 90 grados, ¿no? La unidad de medida que vamos a utilizar para el campo magnético B, es el Tesla. Es el Tesla y lo representamos con una T mayúscula. Y eso es igual a 1 Newton sobre Ampere por metro. 1 Newton sobre Ampere por metro. Y también hay otra unidad que la utilizamos también para representar el campo magnético, que es el Gauss. Donde un Gauss es igual a 1 por 10 a la menos 4 teslas. 1 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Y por qué utilizamos esta unidad de medida? Porque aproximadamente el campo magnético de la Tierra es de 1 por 10 a la menos 4 teslas, entonces convenientemente creamos una unidad partiendo como base del campo magnético que tiene la Tierra. Por eso definimos el Gauss de esa forma. Bueno, como dijimos, como es un producto vectorial, pues el producto vectorial el sentido del vector resultante va a depender de la regla de la mano derecha, ¿no? Por lo tanto, tenemos que observar cuál es el sentido del producto. El sentido del producto. Si estamos multiplicando la velocidad por el campo magnético, y en qué dirección, ¿no? En qué dirección lo estamos multiplicando a la velocidad por el campo magnético, porque eso nos va a definir el sentido del vector resultante. La dirección ya sabemos que es perpendicular al plano formado por los dos vectores que estamos multiplicando, pero el sentido del vector resultante nos va a dar la regla de la mano derecha. También será contrario, digamos, con respecto a los ejemplos que teníamos acá, porque observen que acá tenemos una carga positiva. Evidentemente que cuando tengamos una carga negativa, digamos, va a ser lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? Lo mismo, pero en sentido contrario. Acá podemos observar, digamos, que estamos realizando el producto con el mismo sentido, digamos, velocidad por campo magnético, pero el resultado, el módulo va a ser el mismo, pero el sentido va a ser distinto porque acá tenemos una carga positiva y acá tenemos una carga negativa, ¿no? Bueno, acá tenemos la línea de campo magnético, ¿no? Que ya vimos, digamos, en los ejemplos que teníamos anteriormente. Siempre las líneas de campo magnético son de norte a sur, el sentido es de norte a sur, y en cada punto de una línea de campo magnético, el campo magnético es perpendicular en ese punto, ¿no? Por eso observamos cómo las agujas de las brújulas, cuando pasan por esas líneas de campo magnético, se alinean con la línea de campo magnético. Estos son distintos elementos, digamos, donde también vamos a tener como ejemplo, o podemos tener como ejemplo, las líneas de campo magnético. Acá tenemos un imán permanente en forma de C, donde podemos ver la línea de campo magnético, cómo confluyen o cómo se las representa en un tipo de imán de esta forma. Acá tenemos un conductor eléctrico. Observen cómo las líneas de campo magnético son concéntricas al conductor eléctrico. Acá tenemos el mismo conductor eléctrico, solamente que hemos hecho un corte acá perpendicular, digamos. Entonces, por acá en el medio tenemos el conductor eléctrico y acá tenemos saliente el campo magnético, por eso lo dibujamos con punto, y en la parte de abajo observamos las cruces como si estuviera entrando a la hoja, ¿no? Como si el vector del campo magnético estuviera entrando hacia la hoja. Por eso vemos las cruces.
También podemos observar cómo se generan las líneas de campo magnético en una espira conductora, por donde circula la corriente eléctrica, también en un solenoide cómo se representa las líneas de campo magnético. Acá tenemos también más representaciones. Observen que acá tenemos dos imanes juntos, digamos, porque recuerden que los dos polos opuestos acá se atraen. O sea que podemos pegarlo, digamos, a los dos imanes y el resultado de las líneas de campo magnético tendrán esa forma. Si los separamos un poquito, pues se redistribuirán, digamos, las líneas de campo magnético porque tiene que respetarse del primer dibujo, digamos, porque tenemos dos imanes individuales y con una cierta distancia. Por lo tanto, tienen que ser dos dibujos de esta forma o de forma similar al primero. ¿Y por qué observamos las líneas de campo magnético? Porque las líneas de campo magnético nos van a ayudar a entender el flujo magnético o la ley de Gauss del magnetismo. Recuerden cuando vimos la ley de Gauss de la electrostática. Cuando definimos la ley de Gauss, después de que vimos, o cuando definimos el campo eléctrico, también definimos el flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico era la cantidad de líneas de campo eléctrico que atravesaban una determinada superficie. Y acá también tenemos algo similar, por eso se llama ley de Gauss del magnetismo. Acá vamos a tener una determinada cantidad de líneas de campo magnético que atraviesen una determinada superficie. Ese flujo magnético se lo denota acá con θ sub b, o phi sub b, perdón, phi sub b, y el producto escalar, digamos, entre el campo magnético que está atravesando esa superficie multiplicada por el vector diferencial de área, Y el campo magnético puede llegar a tener un determinado ángulo de entrada y de salida con respecto a esa superficie. Por lo tanto, el campo magnético puede tener un determinado ángulo con respecto al diferencial de área o al vector diferencial de área. Entonces, al flujo magnético lo podemos representar analíticamente a través de un producto escalar de esos dos vectores. Por eso acá ponemos que es un producto punto del vector campo magnético multiplicado escalarmente por el vector diferencial de área. Por lo tanto, vamos a tener pues un flujo máximo cuando tengamos el coseno de phi sea igual a 1, ¿no? Para que el coseno de phi sea igual a 1, pues el ángulo, digamos, phi tiene que ser igual a 0. O sea que el diferencial de área, el vector diferencial de área y el vector campo magnético tienen que ser paralelos, ¿no? También vamos a ver que el flujo magnético, la unidad de medida del flujo magnético es el Weber. Y un Weber también es igual a un Tesla por metro cuadrado. Un Tesla por metro cuadrado, donde Tesla es la unidad del campo magnético y metro cuadrado, evidentemente, la unidad de la superficie, ¿no? Y también tenemos también otra equivalencia, digamos, porque habíamos visto, recuerden que el Tesla era igual a un Newton sobre amper por metro por metro. Entonces, si simplificamos ese metro del denominador con este cuadrado, pues también el Weber va a ser igual a un Newton por metro sobre amper. Bien, de forma general nosotros decimos que la ley del Gauss del magnetismo se cumple que para toda superficie cerrada, el producto escalar del campo magnético por el diferencial de área es igual a 0.
como habíamos visto en la electrostática. ¿Y por qué decíamos que era igual a cero? Porque si nosotros tenemos una superficie cerrada, la cantidad de líneas de campo magnético que ingresan a esa superficie va a ser igual a la cantidad de líneas de campo magnético que egresan de esa superficie. Por lo tanto, el flujo neto que atraviesa la superficie es igual a cero, porque la cantidad que entra es igual a la cantidad de líneas de campo magnético que egresa de esa superficie cerrada, Bien, ya vimos que cuando nosotros tenemos una carga eléctrica que está inmersa en un campo magnético, observen que acá el campo magnético está entrando, el vector campo magnético está entrante a la hoja, ¿no? Por eso vemos todas las cruces azules, digamos que sería la cola del vector campo magnético. Y ya vimos que el efecto que produce el campo magnético con el producto de la velocidad de esa carga eléctrica, se produce una fuerza magnética sobre esa partícula. Y el efecto de esa fuerza, digamos, sobre una partícula cargada dentro de un campo magnético, produce un movimiento circular. Digamos, esta fuerza magnética que tenemos acá es como si fuera una fuerza centrípeta. Como para hacer una analogía cuando teníamos el movimiento circular uniforme. ¿Recuerdan el movimiento circular uniforme? Acá la fuerza magnética de forma similar está en ese tipo de movimiento representando a la fuerza centrípeta que tenía esa masa, digamos, que tenía un movimiento circular. Por lo tanto, en ese movimiento circular, y recordando también el movimiento circular uniforme que vimos en la primera parte de física o en la parte de mecánica de física, la fuerza centrípeta estaba dada por el producto de la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio descrito por esta circunferencia, por este círculo, en realidad por este movimiento circular. Por lo tanto, el radio descrito lo podemos poner en función de el producto de la masa por la velocidad dividido la carga por el campo magnético. Acá la velocidad de deriva de la carga eléctrica estaría representando la velocidad tangencial del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Por eso es que podemos simplificar, digamos, estas dos velocidades que tenemos acá. Por lo tanto, el radio que se describe en el círculo va a estar dado por el producto de la masa por la velocidad dividido la carga por el campo magnético. Y también en el movimiento circular veíamos cómo las magnitudes lineales, como la velocidad tangencial, se relacionaban con la velocidad angular del movimiento circular a través del producto del radio que se describe en ese círculo. Por eso escribimos que la velocidad tangencial es igual al producto del radio por la velocidad angular. Y también habíamos visto que la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que gira en un segundo, está dado por omega dividido 2pi. O sea, la velocidad dividido la distancia de una circunferencia que es 2pi. O también acá podemos recordar que omega era 2pi por f, ¿no? 2pi por la frecuencia, la velocidad angular. Pero nosotros recordemos que también la velocidad angular la podemos relacionar con la velocidad tangencial a través del radio, de esta fórmula de acá. Por lo tanto, si reemplazamos nosotros el valor del radio que habíamos calculado acá, o que habíamos puesto en función acá en el primer paso, podemos poner también la velocidad angular, la podemos poner también en función del producto de la carga, del campo magnético y de la masa
y de la masa de la partícula cargada. Ya no solamente podemos ponerlo en función de la velocidad tangencial o en función de la frecuencia, sino que acá también lo podemos poner en función del campo magnético. Ahora bien, este ejemplo se da solamente cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético. Cuando el vector velocidad es totalmente perpendicular al campo magnético. Cuando el vector velocidad no es totalmente perpendicular al campo magnético, recuerden que las líneas, los vectores celestes son los campos magnéticos, la representación del vector campo magnético. Observen que acá tenemos una determinada inclinación con respecto al campo magnético. Por lo tanto, esta velocidad de la partícula va a tener una componente paralela al campo magnético y una componente perpendicular al campo magnético. Y ese ángulo de desviación entre la velocidad de la partícula y el campo magnético lo que produce es este movimiento helicoidal. Ya no solamente es un movimiento circular, sino que aparte se produce un desplazamiento acá, por ejemplo, con respecto al eje Y. Antes teníamos un círculo que giraba en el mismo lugar, digamos. Ahora, como la velocidad tiene un determinado ángulo con respecto al campo magnético, aparte de producirse el movimiento circular, se produce un desplazamiento sobre el eje. Por eso se llama movimiento helicoidal, ¿no? Estamos describiendo una línea helicoidal, digamos, con respecto al eje X. Por lo tanto, ahora el radio de esa circunferencia que se describa va a estar en función de la componente ni de la velocidad. La distancia o paso entre cada una de las hélices va a estar dado por la componente paralela de la velocidad con respecto al tiempo. Y el período, que sería el tiempo en que demora, digamos, al realizar un ciclo, lo podemos poner también en función de 2pi por la masa sobre Q por el campo magnético, ¿no? Entonces repetimos. Cuando el vector velocidad es totalmente perpendicular con respecto al campo magnético, tenemos un movimiento circular de nuestra partícula cargada. Cuando el vector velocidad tiene un ángulo menor a 90 grados con respecto al vector campo magnético, vamos a tener un movimiento helicoidal de esa partícula. Por lo tanto, tenemos que considerar las componentes de las velocidades, la componente paralela de la velocidad y la componente perpendicular de esa velocidad para poder realizar los cálculos de el radio que se describe, de la distancia o el paso que tenemos entre cada una de las hélices y también el tiempo o el periodo que tenemos entre cada una de esas hélices que vamos a describir. Pero fue una pregunta. Sí. ¿Siempre va a ser menor o puede ser un poco mayor a 90? Puede ser un poco mayor a 90. Lo que pasa es que si es mayor a 90 va a cambiar el sentido del producto. Por lo tanto, en vez de irse, digamos, en el sentido positivo de X, el movimiento helicoidal va a ser en sentido negativo de la X. Exactamente. Porque va a cambiar el sentido del producto vectorial. Un ejemplo clásico de esto es lo que nosotros podemos observar en las auroras boreales o en las auroras australes, que es lo que decíamos al principio cuando habíamos visto esa representación gráfica del efecto de la radiación solar sobre el campo magnético de la Tierra. Esas luminiscencias que nosotros podemos observar en los polos,
las podemos observar ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que en los polos norte y el polo sur la intensidad del campo magnético es mayor. Por eso las líneas de campo magnético en los polos están más juntitas. Y lo que pasa es que las partículas de la radiación solar se ven atrapadas por el campo magnético, Y como vienen en cualquier dirección, por lo general casi nunca van a coincidir o van a tener un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección del campo magnético de la Tierra. Por lo tanto, siempre va a haber movimientos helicoidales, digamos, de estas cargas procedentes de la radiación solar cuando tengan el efecto producido por el campo magnético de la Tierra. Por eso es que dibujamos, digamos, de forma gráfica acá todas estas movimientos helicoidales, ¿no? Y ese movimiento helicoidal es el que produce esa luminiscencia, digamos, esa luminiscencia que nosotros vemos cuando se producen las auroras boreales o australes. Está bueno, es una foto fachera, digamos, una foto fachera de ese tipo de fenómenos que se producen, ¿no? También esas trayectorias lo podemos observar en los aceleradores de partículas. Recuerden los aceleradores de partículas cuando vimos los campos eléctricos. Los campos eléctricos que eran los aceleradores de partículas, estos caminos, digamos, enormes, donde podíamos transportar cargas eléctricas para hacerlas impactar y poder observar qué otras partículas nuevas podemos conocer que están dentro de un átomo, dentro de un protón, o dentro de un neutrón, o dentro de un electrón. En el impacto, digamos, de esas partículas, se produce el desprendimiento, digamos, de diferentes tipos de partículas y de acuerdo a la trayectoria que tomen, de acuerdo a la trayectoria que tomen y de acuerdo a la velocidad con que decaen, porque van perdiendo velocidad, los investigadores pueden proyectar o pueden inferir qué tipo de partículas son, qué tipo de masa tienen, qué tipo de energía cinética tienen, siguiendo las trayectorias estas helicoidales que se producen con el efecto, ¿no?, del campo magnético sobre las cargas eléctricas. Terminamos. Vamos a ver otro. Vamos a ver algo más bien. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con otros tipos de elementos, digamos, que nosotros ya conocemos, pero vamos a ver ahora qué pasa con esos elementos cuando los ponemos dentro de un campo magnético, que es el caso del conductor eléctrico, que nosotros ya lo conocemos. Nosotros sabemos que dentro del conductor eléctrico tenemos muchas cargas eléctricas. Pero como vimos anteriormente, ya sabemos cuál es el efecto que se produce sobre una carga debido a la interacción de su velocidad con el campo magnético donde estamos haciéndolo interactuar a esa carga eléctrica. Aquí el resultado es esta fuerza magnética
esta fuerza magnética que estaba dado por el producto vectorial, digamos, de Q por B por el campo magnético, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuando tenemos un conductor que transporta una determinada corriente. Nosotros sabemos que esto es totalmente esquemático, pero nosotros ya sabemos que dentro de un conductor eléctrico tenemos muchísimas cargas eléctricas, muchísimas cargas eléctricas. Y por definición, cuando vimos la intensidad de corriente eléctrica, recuerden que era la cantidad de cargas que, que pasaban a través de una superficie de un conductor eléctrico en un determinado tiempo. Por lo tanto, ahora no vamos a tener solamente en cuenta una carga como teníamos de forma general, como hicimos anteriormente. Ahora vamos a tener en cuenta todas las cargas que tenemos en este volumen del conductor eléctrico. Por lo tanto, N van a ser la cantidad de cargas que tenemos en este volumen. Ese volumen va a estar dado pues por el producto del área, digamos que sería el volumen del cilindro, ¿no? El producto del área del conductor multiplicado por su longitud. Entonces, si tenemos la cantidad de carga multiplicada por el volumen, pues vamos a tener la cantidad de carga total que tiene ese conductor. Entonces, de esa forma vamos a poder calcular la fuerza total de todo. Vamos a poder hacer una sumatoria, por decirlo así groseramente, una sumatoria de cada una de las fuercitas de cada una de las cargas. Vamos a poder calcular una fuerza total debido a todas las cargas que tiene ese conductor eléctrico. Por lo tanto, para eso, a la fuerza que teníamos originalmente la vamos a multiplicar por la cantidad de cargas por el volumen de ese conductor eléctrico. Si acá agrupamos convenientemente NQ, la velocidad de deriva y el área. ¿Por qué? Porque esta era la definición de densidad de corriente. Esto ya lo habíamos visto cuando definimos la corriente eléctrica, o antes de definir la corriente eléctrica. Habíamos definido que J era la densidad de corriente, o sea, la cantidad de corriente eléctrica que circula a través de una superficie o de un área. Escrito de otra forma sería la corriente eléctrica es igual a la densidad de corriente multiplicada por el área. Por lo tanto, esto que tenemos acá no va a ser ni más ni menos que J, la densidad de corriente por el área. Pero la densidad de corriente por el área me define también la corriente eléctrica. Por lo tanto, a la fórmula general que teníamos nosotros de la fuerza magnética, la podemos escribir de forma general para un conductor eléctrico como el producto de la intensidad de corriente eléctrica por la longitud del conductor por el campo magnético donde está inmerso ese conductor eléctrico. Y también podemos representarlo como si fuera un producto vectorial del vector intensidad de corriente eléctrica por el campo magnético. Por lo tanto, la fuerza magnética que se produce también va a ser un vector perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, y el sentido, por lo tanto, también va a estar dado por la regla de la mano derecha. Entonces, cuando por un conductor circula una corriente eléctrica y ese conductor está inmerso en un campo magnético, sobre el conductor aparece una fuerza magnética debido a la interacción de las cargas que circulan por el conductor con el campo magnético. Y ese vector de fuerza magnética está dado por la regla de la mano derecha porque es un producto vectorial. Un ejemplo de esto es el clásico parlante que nosotros conocemos, el parlante de
la radio, el parlante de los auriculares del teléfono, los parlantes de la computadora, etcétera. Este es un desglose constructivo, digamos, constructivo de un parlante. A ver si acá tenemos uno mejorcito. Acá tenemos un despiece. Observen, este es el diafragma, digamos, que es lo que nosotros vemos del frente del parlante. En la parte interior tenemos una carcasa metálica que nos sirve simplemente como soporte mecánico. Pero lo más interesante de esto es que acá tenemos un bobinado. Acá tenemos un bobinado con espiras de un conductor eléctrico. Acá tenemos cada uno de los boles o cada una de las puntas de ese conductor eléctrico por el donde hacemos circular una determinada corriente. Digamos, acá conectamos el equipo de música. Ese equipo de música es el que nos proporciona la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina. Pero esa bobina está rodeada por un imán permanente. Está rodeada acá, si pueden observar, está rodeado por un imán permanente. Entonces, cada vez que circula una corriente eléctrica por acá, aparece una fuerza. Y esa fuerza es perpendicular al campo magnético producido por el imán permanente. Y como es perpendicular, es el movimiento que se produce del diafragma. Y por lo tanto, en ese movimiento del diafragma es donde se produce el sonido. ¿Y por qué se produce el sonido? Porque recuerden, bueno, acá lo tenemos más fachero. Este sería, digamos, el bobinado. El bobinado, por acá nosotros estamos poniendo la música, digamos, con el equipo de música. Eso eléctricamente es una intensidad de corriente eléctrica, y vemos cómo la fuerza eléctrica generada, digamos, en el conductor eléctrico, debido a la presencia o que está inmerso en un imán permanente, es el que produce el movimiento este oscilante que podemos observar ahí, debido a la aparición de esa fuerza magnética, ¿no? Entonces, lo que queríamos ver, bueno, este es el diafragma, digamos que es en realidad lo que nosotros vemos, pero lo que les quería mostrar es esto. Recuerden que el sonido es una onda longitudinal. El sonido se produce por el movimiento de las moléculas de aire que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace el diafragma. Mueve las moléculas de aire generando una onda longitudinal, que en definitiva es el que produce el sonido, ¿no? Y nosotros acá con el tímpano, con nuestro oído, digamos, podemos percibir estas diferencias de presión o esa onda longitudinal producida, y por eso escuchamos el sonido que se produce en ese diafragma, ¿no? Acá podemos ver, digamos, para representar, digamos, con estas ondas estamos representando la intensidad con que llega el sonido, digamos, a la bobina. A mayor intensidad de corriente eléctrica, evidentemente vamos a tener una mayor fuerza y por lo tanto el desplazamiento del diafragma también va a ser mayor, ¿no? También va a ser mayor. Bien. Bien, vamos a ver otro fenómeno que se produce, no otro fenómeno, sino otra utilidad o otra aplicación, digamos, de esta fuerza magnética que estamos viendo. Observen que acá tenemos una espira de un conductor eléctrico por donde circula una determinada corriente ahí. Y esta espira está inmersa en un campo magnético que está representado acá por los vectores azules. Y nosotros, como venimos viendo, pues, sabemos que
el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico, y si ese conductor eléctrico está inmerso en un campo magnético, se va a producir una fuerza magnética sobre el conductor eléctrico, Bien, también esta espira acá, que está representado acá por el eje Y, digamos, de este sistema de coordenadas tridimensional, sobre el eje Y tiene su eje de rotación. Tiene un eje de rotación acá sobre la parte media o sobre el eje Y. Por lo tanto, el efecto producido por la fuerza magnética cuando circula acá en este segmento, en el segmento B, digamos, que es igual que este, y como acá tiene sentidos contrarios, el módulo de la fuerza magnética producida van a ser iguales, los dos módulos de esta fuerza van a ser iguales, pero tienen sentidos contrarios, por lo tanto se van a anular entre ellos, no va a haber ningún tipo de efecto. Recuerden que el eje de rotación precisamente está sobre esas líneas de fuerzas también. Pero en los extremos que tenemos acá, que está representado por esta distancia A, tanto arriba como abajo, son iguales, digamos, arriba y abajo tienen la misma longitud. Cuando circula por estos segmentos de la espira, acá también se va a producir una fuerza magnética que va a tener ese sentido debido al producto de la corriente eléctrica por el campo magnético, y acá va a tener este sentido debido al producto vectorial de la intensidad de la corriente eléctrica por el campo magnético. Pero acá tenemos un eje de rotación, por lo tanto, estas fuerzas van a producir el movimiento de esta espira. Esta está tirando para allá, esta la está tirando a la espira para acá, por lo tanto, la espira va a bascular. Va a tener un movimiento de rotación sobre el eje que dijimos que está acá, sobre el eje Y. Y eso se puede traducir analíticamente como un par de torsión. Recuerden del movimiento circular. Cuando vieron par de torsión del movimiento circular. El par de torsión nos decía la capacidad que tenía un cuerpo de producir un movimiento de rotación. Y acá también el par de torsión nos representa eso, ¿no? Nos representa la capacidad que tiene esta espira, digamos, de producir un movimiento de rotación. Y ese par de torsión está representado con este vector que está en el eje, en el centro de coordenadas, digamos, y que es perpendicular al plano de la espira, ¿no? Perpendicular al plano de la espira. Creo que la fuerza, como dijimos, acá estas dos fuerzas se van a anular porque tienen el mismo módulo pero sentido contrario, y la fuerza que tenemos acá va a estar dada por la fuerza magnética que vimos sobre un conductor, que era la corriente eléctrica por su longitud por el campo magnético, solamente que dijimos que la longitud en estos extremos está dado por la distancia A, ¿no? en ambas espiras. Por lo tanto, esta fuerza va a estar dada por el producto de la intensidad de la corriente eléctrica que circula por la distancia A de la espira multiplicada por la intensidad del campo magnético. Creo que teníamos una super representación, creo que teníamos. No tengo la super representación. No sé por qué no la tengo. No sé qué pasa. Bueno, sigamos. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que observar acá? Pero acá también podríamos decir lo siguiente, que estas dos fuerzas también tienen el mismo módulo porque tienen las mismas características, es el mismo campo magnético, es la misma longitud, es la misma corriente que circula, también tienen el mismo módulo estas dos fuerzas y tienen sentido contrario. Por eso decimos que
el campo magnético uniforme es igual a 0 sobre esa espira. El campo magnético uniforme neto, o la fuerza neta, o sea, la diferencia entre cada una de las fuerzas va a ser igual a 0. Pero sin embargo, el par de torsión neto no es igual a 0. Por eso es que se produce el movimiento de rotación. Por eso es que se produce el movimiento de rotación. Y aparte, podemos observarlo claramente. Si acá tenemos el eje de rotación y este lo tiramos acá a la espira de este lado y a la espira de la parte de abajo la tiramos hacia acá, evidentemente vamos a tener un movimiento de rotación, ¿no? ¿Qué teníamos que ver acá? La fuerza sobre estos lados, sí, y B coseno de tita. Bueno, esos son estos lados, ¿no? Y B coseno de tita, digamos, es la fuerza esta que tenemos acá. Y en A, claro, lo que calculamos es el brazo de torsión, de cada una de estas fuerzas. Esta ya vimos que es igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale el módulo, digamos, de estas fuerzas? Y eso va a estar dado por el brazo de torsión, digamos. El brazo de torsión va a estar dado por el valor de la fuerza multiplicado por... A ver si lo podemos dibujar. B sobre 2, digamos, este es el módulo del vector F, el módulo de la fuerza magnética. Esta sería la distancia para sacar la palanca o el momento. Esta sería la distancia, que es B sobre 2. Es la mitad del lado B, multiplicado por el seno de tita, por el seno de phi, multiplicado por el seno de phi. ¿Dónde está phi? Acá está phi. Claro, ¿qué es esta distancia que tenemos acá? A ver si la vuelvo a marcar acá. Pongo a cambio de color. Sería esta distancia que tenemos acá. Eso es B sobre 2, B sobre 2 por seno de tita. B sobre 2 por seno de tita, que es lo que tenemos acá. Entonces, el par de torsión van a ser dos veces cada una de estas fuerzas, o dos veces cada una de esas palancas en realidad producidas por cada una de esas fuerzas. Dos veces las palancas o momentos producidos por cada una de esas fuerzas. Entonces este 2 que tenemos acá, pues se va a simplificar con este 2 que tenemos acá. Y la fuerza, ya lo habíamos visto, que la fuerza estaba dada por el producto de la corriente por el campo magnético por la longitud del conductor, que era A. Y entonces acá nos queda el producto de A por B, o sea, las dimensiones físicas de la espira. Y A por B no es ni más ni menos que el área de la espira. Entonces el par de torsión va a estar dado por el producto de la corriente eléctrica, por el campo magnético, por el área
de la espira multiplicado por el seno de phi. Multiplicado por el seno de phi. Recuerden que el seno de phi acá está dado, ¿ves? Que es el ángulo de desviación, digamos, el ángulo de inclinación que tiene la espira acá con respecto al eje X, ¿no? Con respecto al eje X. Acá también lo podemos observar. Acá y acá. Bien, eso es el par de torsión. Eso es el par de torsión. Ahora, el momento dipolar magnético o momento magnético se define, o de una espira está definido, digamos, por el producto de la corriente eléctrica multiplicada por el área. De la corriente eléctrica multiplicada por el área. Entonces quiere decir que la magnitud del par de torsión también lo podemos expresar como el producto, porque antes acá acá tenemos el producto de la corriente por el área. Por lo tanto, también al par de torsión lo podemos expresar como el producto del momento magnético por el campo magnético por seno de θ. Y eso analíticamente también lo podemos expresar como el producto vectorial del momento magnético por el campo magnético. Por el campo magnético. Por eso el par de torsión, digamos, lo dibujamos como un vector perpendicular al plano formado por el momento magnético y el campo magnético. También podemos definir la energía potencial para ese dipolo magnético como que es el producto menos el producto escalar de esos dos vectores, ¿no? Menos el momento magnético por el campo magnético por el coseno de phi. Para la torsión es máximo, obviamente, cuando phi es igual a 90 grados, porque el seno de 90 puede ser igual a 1. Y evidentemente va a ser 0 cuando phi sea igual a 0. O 180. Claro, en este caso que no tenemos ningún ángulo de desviación, ahí estaríamos en la condición, digamos, de que la espira está en equilibrio. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas tienen el mismo módulo, pero en sentido contrario, y acá también las dos fuerzas tienen el mismo módulo, pero en sentido contrario. Como no tenemos un ángulo de desviación, pues estaríamos en esa condición de equilibrio, digamos, de la espira. Y esto que vimos recién, digamos, como el efecto del campo magnético sobre una espira por donde circula una intensidad de corriente eléctrica, no es ni más ni menos que el principio de funcionamiento, de un motor de corriente continua. No es ni más ni menos que el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua. Y vamos a ver esquemáticamente ahora cómo está compuesto un motor de corriente continua. Observen que seguimos teniendo los imanes permanentes acá, representados por los polos norte y sur. Recuerden que acá tenemos las líneas de campo magnético. Por eso lo tenemos representado acá a través del vector celeste, digamos, de norte a sur. Y esa será, digamos, pues, la representación vectorial, digamos, de la intensidad del campo magnético. También tenemos la espira que está dentro de ese campo magnético producido por el imán permanente. Tenemos la formita de la espira y
dentro de la espira, para que se produzca lo que vimos recién, tenemos que hacer circular una corriente eléctrica. Tenemos que hacer circular una corriente eléctrica. Por lo tanto, como fuente de corriente eléctrica, tenemos acá una fuente de potencial eléctrico, una batería. Tenemos una fuente de potencial eléctrico conectada de esta forma, pues con unos conductores eléctricos lo hacemos llegar a estas escobillas que tenemos acá, para poder hacer circular la corriente eléctrica que nos entrega la fuente, poder hacer circular a través de las escobillas y que la corriente eléctrica circule dentro de la espira que está dentro del campo magnético. Y observen que las escobillas acá tienen forma circular, digamos, para que, bueno, otra cosa muy importante acá, sobre la parte media de la espira, ¿no? Tenemos el eje de rotación de la espira, ¿no? Esta espira puede rotar sobre su propio eje. Por eso las escobillas les decía que tienen forma de semicírculo. ¿Para qué? Porque a medida que se vaya moviendo la espira, como nosotros sabemos ahora que se va a producir un par de torsión, a medida que se vaya moviendo la espira, la corriente pueda seguir siendo insertada hacia la espira por más que tenga un movimiento de rotación. Por eso acá las espiras tienen forma de semicírculo, digamos, para que a pesar de que se mueve, la corriente pueda seguir ingresando hacia la espira. También, de forma general, digamos, al imán permanente, digamos, a la parte donde está incrustado el imán permanente, se lo llama estator. Estator porque está fijo, está estático, eso no se mueve. Y de forma contraria, todo lo que está dentro de la espira o todos los elementos que forman la espira se le llama rotor, porque en definitiva es el que tiene el movimiento de rotación y es el que tiene un movimiento circular. Estas partes siempre están fijas, inmóviles, y estas sí tienen un movimiento. Por eso esta se llama estator y esta se llama rotor. La parte del imán se llama estator y la parte de la espira móvil se llama rotor. Bien, veamos qué pasa. Como nosotros ya habíamos visto, pues que se generaba ese par de torsión debido a la circulación de la corriente eléctrica dentro de un campo magnético, se producían las fuerzas y por lo tanto nosotros sabíamos que iba a haber un par de torsión neto distinto de cero. Y ese par de torsión neto distinto de cero es el que va a producir el movimiento de rotación de la espira dentro del campo magnético. Seguimos con la explicación. Bueno, a medida que se produce el movimiento, observen qué pasa. Acá hemos llegado a la condición, digamos, donde está totalmente vertical la espira. En este momento, digamos, en este momento se va a producir acá una falta de corriente, porque justo, digamos, la parte semicircular de las escobillas por donde ingresaba la corriente no van a tener por dónde pasar la corriente. No van a tener por dónde pasar la corriente porque acá las dos puntas están tocando la parte de la escobilla y acá también. Entonces que la corriente va a circular por la escobilla directamente y no va a pasar para la espira. Se va a volver, digamos, hacia la fuente de alimentación. Entonces, por lo tanto, en ese instante la corriente acá eléctrica va a ser cero. Pero recuerden que venimos de cuando esto estaba totalmente horizontal. Para pasar de horizontal a vertical, esto ya viene con un movimiento de rotación. Viene ya acá con una determinada velocidad angular. Entonces, debido a esa velocidad angular y a la inercia propia de la mecánica de la escobilla, va a pasar hacia el otro lado. Va a pasar por la inercia que ya tiene del movimiento. Por lo tanto, cuando pase hacia el otro lado,
va a cambiar, digamos, ahora la corriente acá no cambia de sentido. Lo que cambia es que esta parte antes estaba acá. Y esta parte por donde regresa la corriente antes estaba acá. Pero debido a la disposición mecánica de las escobillas, siempre la corriente eléctrica va a circular en este sentido. Siempre la corriente eléctrica va a circular en este sentido. Por lo tanto, el motor de corriente continua siempre va a girar en el mismo sentido. Siempre va a girar en el mismo sentido, a menos que cambiemos de sentido la fuente de alimentación, la fuente de diferencia de potencial que tenemos acá. Cuando nosotros la invirtamos a esta, pues va a cambiar el sentido de la corriente y el motor va a empezar a girar hacia el otro lado. Va a empezar a girar hacia el otro lado. ¿Qué más teníamos que ver? Bueno, como les decía, esto es el principio de funcionamiento de un motor de corriente continua, por lo tanto está de forma muy esquemática, muy esquemática para poder observar lo que veníamos observando en las presentaciones anteriores, para poder observar dónde está el imán permanente, dónde está la espira, cómo es el sentido de las corrientes, el par de torsión, etc. Vamos a ver ahora algo más real, porque como dijimos, cada vez que la espira esté acá en forma vertical, acá vamos a perder velocidad porque no tenemos paso de corriente. Hasta que pase al otro lado y vamos a volver a tener par de torsión y va a volver a ganar corriente, va a volver a ganar inercia y velocidad angular. Hasta que vuelva a pasar por acá, donde no tenemos corriente, pierde velocidad. Y acá de nuevo gana velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir ese efecto, digamos, de cabeceo o de que se queda sin velocidad angular la espira? Pues agregamos más espiras paralelas a esta espira que tenemos acá. Acá le ponemos otra espira acá, en forma rotacional, de forma tal que cuando esta espira esté acá, tengamos otra espira que esté en forma horizontal, que tenga un par de torsión. Entonces, de esa forma, no nos va a interesar que esta espira no tenga corriente, porque vamos a tener otra horizontal acá que sí tiene par de torsión y eso va a seguir produciendo el movimiento de rotación. Entonces, agregando más bobinas en forma paralela, digamos, de forma rotacional, vamos a poder lograr que no se note, digamos, esa diferencia de velocidad cuando pasa en cada uno de esos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un gráfico en realidad, de cómo es un motor. Y esto es lo que les decía, acá en el rotor, que es el bobinado, este es el eje del motor, este es el eje del motor, sería el rotor, este es el estator, el que está fijo, digamos, en la parte de afuera, este es el rotor, y observen cómo tenemos muchísimas bobinas acá. Tenemos muchísimas bobinas, digamos, que están enrolladas de forma radial, digamos, para que permanentemente cada una de estas espiras tenga su máxima torsión, digamos. Entonces de esa forma el movimiento continuo del rotor se hace permanentemente. No me acuerdo si teníamos Los acá. motores de corriente continua se pueden encontrar en muchos electrodomésticos. ¿Escuchan el sonido? Sí, profe. Los motores de corriente continua se pueden encontrar en muchos electrodomésticos portátiles, automóviles y equipamiento industrial. En este video explicaremos el funcionamiento y la construcción de los motores de corriente continua comerciales. Comencemos primero con el motor de corriente continua más simple posible. Se ve como esto. El estator provee un campo magnético constante y la armadura o rotor, que es la parte rotante, es una simple bobina. La armadura se conecta a una fuente de corriente continua a través de los anillos conmutadores o delgas. Cuando la corriente circula a través de la bobina del rotor,
se genera un campo magnético que interactúa con el del estator, lo que produce una fuerza que la hace girar. A medida que el rotor gira, se invierte la polaridad de la tensión que se aplica a la bobina, lo que hace que la corriente que circula por el lado izquierdo siempre ingrese en la bobina y la que circula por el lado derecho siempre sale. Esto asegura que la fuerza de torque que se ejerce sobre la bobina tenga siempre la misma dirección y la mantiene girando siempre en el mismo sentido. Pero si observamos detenidamente cómo es el torque sobre la bobina, veremos que cuando se pone perpendicular el torque se aproxima a cero. El resultado de esto es un movimiento irregular del rotor. El truco para resolver este inconveniente es agregar otra bobina al rotor con un par adicional de anillos conmutadores. Con esta disposición, cuando la primera bobina está en la posición vertical, la segunda queda conectada a la fuente, con lo que la fuerza de torque está siempre presente. Mientras más bobinas se agreguen, más suave será el movimiento de rotación. En un motor real, las bobinas del rotor están ubicadas en ranuras formadas por capas de acero de alta permeabilidad magnética. Las escobillas apoyan sobre los anillos conmutadores y aseguran el contacto con la fuente de alimentación. Los motores con estator de imán permanente se usan solo en motores de corriente continua muy pequeños. Lo más habitual es que se use un electroimán cuya bobina es alimentada con la misma fuente que el rotor. La bobina del estator puede ser conectada a los bobinados del rotor de dos maneras distintas. En paralelo o en serie. Motor en paralelo o derivación y motor en serie. Bien, habrán escuchado ahí, habrán escuchado que, que antes teníamos imanes permanentes. Imanes permanentes, hablábamos solamente de imanes naturales, de imanes obtenidos de la naturaleza. Pero acá nos dijo que eso nos proporciona, digamos, un pequeño torque, poca potencia. Para obtener mayor potencia vamos a utilizar electroimanes. Entonces nos está diciendo que también podemos construir imanes artificiales. También podemos crear campos magnéticos con imanes artificiales, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero no quería dejar de mencionarlo, digamos, para que quede más claro. Uy, ¿qué pasó? La mandé la marca. Bien, vamos a ver ahora el efecto Hall. Se llama efecto Hall por el físico estadounidense que lo descubrió, ¿no? Pero básicamente vamos a tratar de reducirlo, ya que creo que es el último punto. Después vamos a ver un super videito que está más claro. Pero básicamente, observen, tenemos acá una superficie metálica que puede ser una planchuela o una lámina conductora, digamos, ¿no? Donde su largo, digamos, y su alto es mucho mayor que su espesor, ¿no? Es mucho mayor que su espesor. Y por donde estamos haciendo circular una corriente eléctrica, solamente que acá está representado a través de una densidad de corriente. Está representado a través de una densidad de corriente. Pero nosotros ya sabemos que la densidad de corriente es la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa una determinada superficie. Y también sabemos que si a esta superficie metálica que le estamos haciendo circular una corriente eléctrica
la tenemos inmersa dentro de un campo magnético que está representado acá por los vectores azules sobre el eje Y, acá sobre el eje X está la densidad de corriente, también sabemos que debido a la interacción del campo magnético con la velocidad de deriva de las cargas que tenga esta superficie metálica, va a aparecer acá una fuerza magnética. Va a aparecer una fuerza magnética. Y nosotros también sabemos que las cargas eléctricas que se mueven dentro de un conductor eléctrico son los electrones. Las cargas eléctricas que se mueven dentro de un conductor eléctrico son los electrones. Recuerden los electrones de valencia, los electrones de la última órbita de los átomos, por lo general de los metales. Entonces, el resultante de la fuerza magnética producida por el campo magnético sobre este conductor eléctrico va a estar dado, la fuerza resultante va a tener este módulo y este sentido. Por lo tanto, todos los electrones que están circulando por esta superficie metálica van a tender a irse hacia arriba. Se va a producir una distribución de cargas negativas sobre la parte superior de esta superficie conductora. Por lo tanto, si se produce esta distribución de cargas negativas acá sobre la parte superior, vamos a tener una deficiencia de electrones en la parte inferior, que lo traducimos a esa deficiencia de electrones como cargas positivas, ¿no? Porque nos faltan cargas negativas, la traducimos como cargas positivas acá en la parte inferior. Y observen que acá se nos está produciendo una distribución de cargas negativas y una distribución de cargas positivas. Y eso no es ni más ni menos que un par de placas paralelas, como habíamos visto en el capacitor. Y nosotros sabemos que cuando tenemos una distribución de ese tipo, acá se va a producir un campo eléctrico. Se va a producir un campo eléctrico. A ver. Bueno, esta es la fuerza magnética, como ya la conocíamos, está dado por el producto de la carga, por la velocidad de deriva, por el campo magnético. Entonces, también nos va a aparecer, acá lo vamos a ver mejor, ¿por qué? Porque recuerden que la fuerza eléctrica estaba dado por el producto de la carga por el campo eléctrico. La fuerza eléctrica que vimos al principio de año estaba dado por el producto de la carga por el campo eléctrico. Y acá tenemos ya el campo eléctrico y acá tenemos la carga. Por lo tanto, sobre esta bueno, esto es para el caso de una carga positiva. Entonces, por lo tanto, debido a la distribución de cargas, debido a la distribución de cargas y debido a la aparición, por lo tanto, de un campo eléctrico, acá también vamos a tener una diferencia de potencial. Que es lo que se llama voltaje de Hall o fuerza electromotriz de Hall. Y ese tipo de movimiento o ese tipo de distribución de carga en una superficie metálica, debido a la interacción del campo magnético, se llama efecto Hall. Acá, como les decía, este es el mismo ejemplo, digamos, para cuando tenemos una carga positiva, ¿no? La distribución se va a realizar de forma inversa, por lo tanto el sentido del campo eléctrico también va a ser distinto. ¿Qué teníamos acá? Bueno, como les decía, debido a la aparición de este campo eléctrico y como acá tenemos una carga eléctrica, pues acá también va a aparecer
Acá también va a aparecer, no sé por qué no está dibujada, no sé por qué no está dibujada, pero lo podríamos dibujar acá. Acá vamos a tener una fuerza una fuerza eléctrica. Esta carga va a tener una fuerza magnética debido a la interacción con el campo magnético y también va a tener una fuerza eléctrica en sentido contrario debido al campo eléctrico producido por la distribución de cargas. Y hasta que llegue a un equilibrio, digamos, cuando las dos fuerzas, la magnética y la eléctrica sean iguales, en módulo, pero en sentido contrario, pues no va a haber más distribución de cargas eléctricas en la parte inferior y superior. Cuando tengamos esa situación, pues la resultante de ambas fuerzas sobre la carga va a ser igual a cero, ¿no? Esta sería la carga eléctrica, dado por el producto de la carga por el campo eléctrico, y esta sería la fuerza magnética, ¿no? Dado por el producto de Q por la velocidad de deriva por el campo magnético. Por lo tanto, podemos poner acá que el campo eléctrico, podemos poner el campo eléctrico en función de el negativo o menos el producto de la velocidad de deriva por el campo magnético. Y acá también es importante distinguir que la dirección del campo eléctrico es perpendicular a la dirección del campo magnético, ¿no? Como dijimos que esto estaba atravesado por una densidad de corriente, nosotros ya por definición sabemos que la densidad de corriente está dado por el producto de N por Q por la velocidad de deriva. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos en esta fórmula de acá el valor de la velocidad de deriva o lo ponemos en función de la densidad de corriente, que sería densidad de corriente dividido N por Q, densidad de corriente dividido N por Q va a ser igual a la velocidad de deriva. Por lo tanto, el efecto Hall se utiliza para calcular, conociendo la densidad de corriente, que esa es la cantidad de corriente que nosotros le aplicamos, conociendo la intensidad del campo magnético, que lo podemos conocer porque nosotros lo estamos aplicando, podemos calcular cuál es el campo eléctrico que se produce, teniendo como dato estas tres magnitudes que nosotros manejamos, podemos calcular la cantidad de carga que tiene un material. Para eso se utiliza el efecto Hall, para poder calcular la cantidad de cargas que tiene un determinado material. Ya que, como dijimos, esta es una superficie metálica, ¿no? Esta superficie metálica pues, puede ser de cobre, de aluminio, de hierro o algún elemento conductor eléctrico, ¿no? Bien, ¿qué más? Esto es más de lo mismo. Es otro esquemita. Quiero que veamos el video. Em 1879, Edwin Hall descobriu o efeito que leva o seu nome, o efeito Hall. Para entender este efeito, é preciso ver o que acontece dentro do condutor. O condutor, submetido a uma diferença de potencial, gera um campo elétrico e o movimento dos elétrons livres presentes nele. Colocando um campo magnético perpendicular a este condutor, desta forma, os elétrons livres sofrem a ação da força magnética, que é determinada pela regra da mão direita. Com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio
no sentido do campo magnético, o polegar indica o sentido da força magnética. A força magnética faz com que os elétrons livres se concentrem na parte superior do condutor. A maior concentração de elétrons livres na parte superior gera um potencial negativo. A ausência de elétrons na parte inferior gera um potencial positivo. Originando a diferença de potencial de Hall, que gera o campo elétrico de Hall. O campo elétrico de Hall faz surgir a força elétrica de Hall, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário ao da força magnética. Neste sistema, devemos considerar a velocidade de deriva dos elétrons, que permanece constante. Colocando os terminais de um voltímetro nas extremidades do condutor, a leitura obtida indica que os portadores de carga em um condutor sólido são de fato negativos. O número de portadores de carga por unidade de volume é determinado igualando as equações da força magnética e a força elétrica de Hall. A força elétrica de Hall é o produto entre a carga do elétron e o campo elétrico de Hall. A força magnética é o produto entre a carga e a velocidade de deriva do elétron, o campo magnético e o seno de 90 graus, que é o ângulo entre o condutor e o campo magnético. Como o seno de 90 é 1, resta igualar as equações. A velocidade de deriva é a razão entre a densidade de carga pelo produto entre o número de portadores e a carga do elétron. Como a densidade de carga é a razão entre a corrente elétrica e a área da secção transversal do condutor, Oh, ¿qué ha pasado? Perdón, perdón. Vamos de nuevo. Terminando. agora o número de portadores de carga pode ser isolado na equação. A área da seção transversal do condutor é o produto entre a espessura e a largura do condutor. Esta é a equação para determinar o número de portadores de carga por unidade de volume.
Bueno, chicuelos, ha sido todo por hoy.